Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la conjetura de Poincaré explicada para todos, el misterio de las esferas. Imagina que alguien te dice que una pelota y un donut tienen algo en común con uno de los problemas más difíciles de la historia de las matemáticas. Suena extraño, ¿verdad? Ahora añade $1.000.000 a la ecuación y la cosa se pone aún más interesante. A lo largo de más de un siglo, algunos de los mayores genios de la humanidad lucharon por entender una simple pregunta: ¿cómo sabemos si algo tiene forma de esfera? Esa pregunta sencilla se convirtió en una de las mayores incógnitas matemáticas de la historia. Hoy te voy a explicar de forma tan simple que cualquiera pueda entenderlo qué dice la famosísima conjetura de Poincaré. Prepárate porque estás a punto de desentrañar uno de los mayores misterios de las matemáticas. ¡Vamos allá! Henri Poincaré fue uno de los matemáticos más brillantes del siglo XIX, una mente inquieta que no solo revolucionó las matemáticas, sino que también dejó huella en la física y la filosofía. En su tiempo, las matemáticas estaban comenzando a explorar un terreno fascinante: el estudio de las formas y los espacios. Esto es lo que hoy conocemos como topología, que podría describirse como la ciencia de las formas deformables. Poincaré estaba interesado en cómo entender los espacios que no vemos directamente, como la forma del universo. En 1904 planteó una pregunta que parecía inocente, pero que resultó ser increíblemente profunda. ¿Cómo podemos saber si una forma tridimensional es esencialmente una esfera? Lo que estaba haciendo Poincaré era buscar una manera de clasificar y entender los objetos tridimensionales. Si pensamos en dos dimensiones, ya sabíamos cómo identificar un círculo, un triángulo o cualquier figura plana. Pero en tres dimensiones, las cosas se complican mucho más. Poincaré quería una forma de describir el esqueleto esencial de estas formas. Su pregunta dio lugar a la conocida como conjetura de Poincaré, un enunciado que dice: si un objeto tridimensional no tiene agujeros y cumple ciertas propiedades matemáticas, entonces debe ser una esfera. Esta idea revolucionaria fue como abrir la puerta a un nuevo mundo en las matemáticas, pero también dejó a generaciones de matemáticos con un desafío enorme: demostrar que lo que Poincaré sospechaba era cierto. Para entender la conjetura de Poincaré, vamos a empezar con un experimento mental muy simple. Imagina que tienes una pelota. Ahora dibuja un lazo alrededor de ella, como si pusieras un cordón sobre su superficie. ¿Qué puedes hacer con ese lazo? Puedes encogerlo poco a poco, hasta que se convierta en un punto sin romper la superficie. Eso es lo que ocurre con una esfera. Cualquier lazo que dibujes sobre ella puede reducirse a un punto. Ahora vamos a cambiar la pelota por un donut. Si dibujas un lazo alrededor del agujero del donut, algo cambia. No puedes encogerlo hasta convertirlo en un punto, sin romper el lazo, claro. Esto se debe a que el donut tiene un agujero, algo que la esfera no tiene. Esta diferencia es la clave para entender la conjetura de Poincaré. Lo que Henri Poincaré dijo en términos simples fue esto: si tienes un objeto tridimensional cerrado, es decir, sin bordes, que no tiene agujeros y cualquier lazo que dibujes sobre él puede reducirse a un punto, entonces ese objeto es esencialmente una esfera. ¿Y qué significa esencialmente una esfera?
Pues significa que, aunque puedas deformar el objeto como si lo hicieras de plastilina, siempre conservará las propiedades básicas de una esfera. Por ejemplo, puedes aplastar una pelota o estirarla un poco, pero mientras no le hagas un agujero, seguirá siendo una esfera. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque no estamos hablando solo de cosas que vemos, como pelotas o donuts. La conjetura de Poincaré se aplica a objetos tridimensionales abstractos, a los que no podemos acceder directamente. Por ejemplo, el universo mismo podría ser considerado un objeto tridimensional cerrado. Saber si algo cumple con estas propiedades nos ayuda a entender no solo la geometría, sino también la forma de los espacios en los que vivimos. La conjetura de Poincaré no dice simplemente es una esfera. Lo que plantea es una manera de clasificar los objetos tridimensionales. Si podemos demostrar que un objeto cumple ciertas propiedades, podemos estar seguros de que es equivalente a una esfera, aunque su forma parezca más compleja. ¿Y por qué fue tan difícil demostrarla? Pues, aunque suena sencillo cuando lo explicamos con pelotas y donuts, traducir esto a un lenguaje matemático riguroso, donde todo tiene que estar demostrado sin dejar lugar a dudas, es increíblemente complejo. Los matemáticos tuvieron que desarrollar herramientas completamente nuevas en topología y geometría para abordar este problema. Y lo que parecía una pregunta simple se convirtió en un desafío que tardó más de 100 años en resolverse. La conjetura de Poincaré nació en el año 1904, pero rápidamente se convirtió en uno de los mayores desafíos de las matemáticas. Durante décadas, matemáticos de todo el mundo intentaron probarla, pero los avances eran lentos y a menudo desalentadores. Resolverla requería herramientas matemáticas que ni siquiera existían en la época de Poincaré. A lo largo del siglo XX, la rama de la topología que estudia las propiedades de las formas avanzó significativamente. Matemáticos como John Milnor, William Sarston y Michael Friedman lograron resolver problemas relacionados con la conjetura, pero en dimensiones diferentes. Por ejemplo, se demostró que en 4 dimensiones y más allá, la conjetura era cierta. Sin embargo, cuando se trataba de las 3 dimensiones, donde vivimos y donde la intuición debería ayudarnos más, el problema seguía siendo un misterio. El gran avance llegó en 2003, gracias a un genio ruso llamado Grigori Perelman. Perelman trabajó en relativo aislamiento, alejándose de la vida académica tradicional. Usó ideas revolucionarias basadas en lo que se llama el flujo de Ricci, una herramienta matemática para suavizar formas complejas. Con esta técnica, Perelman logró demostrar que cualquier objeto tridimensional que cumpliera las condiciones de la conjetura de Poincaré tenía que ser esencialmente una esfera. Cuando su prueba fue revisada por otros matemáticos, quedó claro que había logrado lo que generaciones de matemáticos no habían podido: demostrar la conjetura de Poincaré. Su trabajo fue tan importante que ganó la medalla Fields, el premio más prestigioso en matemáticas, y $1 millón del premio del milenio. Sin embargo, en un acto que sorprendió al mundo, Perelman rechazó ambos reconocimientos, diciendo que no necesitaba dinero ni fama. La historia de la conjetura de Poincaré es un recordatorio de lo que hace única a la humanidad. Nuestra capacidad de hacer preguntas profundas y nuestra determinación para encontrar respuestas, incluso cuando parecen inalcanzables. Este problema, que comenzó con una simple idea sobre esferas y agujeros, llevó a generaciones de matemáticos a explorar nuevas fronteras de conocimiento. Fue un viaje que no solo transformó las matemáticas, sino que también nos mostró que incluso los problemas más abstractos
tienen el poder de cambiar cómo entendemos el mundo y el universo. Grigori Perelman, con su genialidad y humildad, nos dejó una lección importante. El conocimiento y la curiosidad son los verdaderos premios, y aunque su rechazo al reconocimiento sorprendió al mundo, su trabajo ha inspirado a matemáticos y no matemáticos por igual, recordándonos que las grandes ideas a menudo comienzan con preguntas sencillas. La conjetura de Poincaré nos enseña que el universo puede ser increíblemente complejo, pero también hermoso en su simplicidad. Así que la próxima vez que mires una pelota, un donut o incluso el cielo estrellado, recuerda que detrás de esas formas hay matemáticas que nos conectan con algo mucho más grande. Porque al final, las matemáticas no solo explican el mundo, también nos invitan a soñarlo. Y con esta pequeña reflexión, damos por acabado este episodio tan bonito y especial de Matemáticas para dormir. Espero que te haya servido para entender un resultado tan complejo como la conjetura de Poincaré, algo que por desgracia tras una primera lectura no está al alcance de todos, pero que si simplificamos y lo llevamos con ejemplos prácticos, se puede entender de una forma muy agradable. Si te ha gustado este contenido, por favor, síguenos y déjanos un like. Y como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.